Capítulo 1. Un romance secreto. Sara y Daniel eran colegas en una prestigiosa firma de abogados. Desde que empezaron a trabajar juntos, la atracción fue inmediata, pero ambos estaban en relaciones estables. Sin embargo, las largas horas compartidas en la oficina y las intensas conversaciones que tenían comenzaron a crear una conexión más profunda. Un día, después de una reunión especialmente tensa, no pudieron resistir más. Se besaron en la sala de conferencias vacía, sellando un pacto silencioso de mantener su romance en secreto. Ambos sabían que lo que hacían estaba mal, pero la emoción del peligro y la intensidad de sus sentimientos eran adictivos. Empezaron a encontrarse en hoteles discretos, a compartir mensajes codificados y a inventar excusas para sus respectivas parejas. Pero en su mente siempre estaba la sombra de la culpa, una sensación de que todo podría desmoronarse en cualquier momento. Capítulo 2. El descubrimiento. Un día, Sara llegó a la oficina y notó que sus compañeros la miraban de manera extraña. No tardó mucho en descubrir por qué. Un sobre sin remitente estaba sobre su escritorio. Lo abrió con manos temblorosas y encontró fotografías de ella y Daniel en situaciones comprometedoras. Alguien había estado siguiendo sus movimientos, documentando cada uno de sus encuentros clandestinos. Esa noche, Sara confrontó a Daniel. Él también había recibido un sobre similar. Alguien sabe lo nuestro y está intentando destruirnos, dijo Daniel con angustia. Decidieron mantener la calma y tratar de descubrir quién estaba detrás de las fotos antes de que sus vidas personales y profesionales se vieran arruinadas. Mientras investigaban discretamente, Daniel empezó a notar cambios en su esposa, Laura. Ella se había vuelto distante, más fría. Un temor comenzó a crecer en él, pero lo mantuvo en secreto para no preocupar a Sara. Capítulo 3. El giro inesperado. El día de la verdad llegó. Daniel recibió una llamada anónima que le indicó que fuera al lugar donde él y Sara solían encontrarse en secreto. Al llegar, encontró a Laura, su esposa, esperándolo con una mirada de fría determinación. Siempre supe que algo estaba mal, y ahora tengo la prueba que necesitaba, dijo, mostrándole las fotos que había hecho que le llegaran a Sara y a él. Daniel, atrapado entre el miedo y la vergüenza, intentó justificarse, pero Laura lo interrumpió. No te preocupes, dijo con una calma inquietante, no tengo intención de destruirte. Ya hice lo que necesitaba hacer. Le entregó un sobre sellado y se fue sin mirar atrás. Daniel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró los papeles del divorcio firmados por Laura, pero junto a ellos, una carta. En ella, Laura confesaba que había sabido del romance desde el principio, pero en lugar de enfrentarlo, decidió liberarse. Había estado en una relación sin amor durante años, y la traición de Daniel fue la excusa perfecta para empezar de nuevo, esta vez en sus propios términos. Sara, al enterarse de todo, se sintió devastada, pero también liberada. Su relación con Daniel había sido una cadena de culpa y miedo. Decidió terminarla, sabiendo que necesitaba reconstruir su vida con integridad y honestidad. El final no fue el que ninguno esperaba. Pero de alguna manera, tanto Laura como Sara encontraron un nuevo comienzo en la tragedia. Daniel, en cambio, quedó solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones, sin nadie más a quien culpar. Capítulo 4. 10 años después, han pasado 10 años desde que las vidas de Daniel, Sara y Laura se cruzaron de manera tan devastadora. El tiempo ha seguido su curso, y con él, las heridas han cicatrizado para algunos, mientras que para otros, solo han dejado cicatrices profundas. Daniel, que una vez fue un abogado prometedor, ahora se encuentra en una posición muy diferente. Después de su divorcio con Laura, su carrera empezó a decaer. Los rumores sobre su infidelidad y el escándalo que rodeó su vida personal se extendieron en la firma, dañando su reputación. Perdió varios casos importantes y su confianza en sí mismo se erosionó con cada fracaso. Poco a poco, fue relegado a trabajos menores. Y finalmente, decidió dejar la firma por completo. Con el paso de los años, Daniel intentó reconstruir su vida, pero todo lo que emprendía parecía estar maldito. Sus relaciones amorosas eran superficiales y fugaces, ninguna duraba lo suficiente como para hacerle olvidar el vacío que sentía. Profesionalmente, pasó de un trabajo a otro, sin encontrar nunca el éxito que una vez tuvo. Vivía en un pequeño apartamento, solo, con nada más que los recuerdos de lo que había perdido. Capítulo 5. Un encuentro inesperado. Una tarde de verano, Daniel decidió visitar un parque cercano para despejar su mente. Mientras caminaba entre los árboles, escuchó risas infantiles y el sonido de una pelota rebotando.
Al girar la esquina, vio a un grupo de niños jugando y, entre ellos, reconoció a una mujer que no había visto en años, Sara. Ella se veía feliz, radiante. Llevaba una sencilla pero elegante blusa y jeans, y tenía una sonrisa serena en el rostro. Estaba acompañada por un hombre alto y amable, claramente su esposo, que jugaba con los niños mientras ella los observaba con ternura. Daniel sintió una punzada en el pecho, una mezcla de arrepentimiento y envidia al ver la vida que Sara había construido. Sara levantó la vista y sus ojos se encontraron. Por un momento, ambos se quedaron paralizados, el pasado asomándose en sus mentes. Daniel notó un destello de sorpresa en el rostro de Sara, pero rápidamente fue reemplazado por una expresión de cortesía. Ella se acercó, dejando que su esposo continuara jugando con los niños. Daniel, dijo con una voz suave, es bueno verte. Ha pasado mucho tiempo. Daniel intentó sonreír, pero solo logró una mueca. Sara, no esperaba encontrarte aquí. Vivo cerca, respondió ella, señalando una calle que cruzaba el parque. Este es nuestro lugar favorito para traer a los niños. Daniel miró a los niños jugar y luego a Sara. Tienes una familia hermosa, dijo con sinceridad, sintiendo el peso de las palabras en su alma. Gracias, respondió Sara con una sonrisa que parecía iluminar todo el parque. He tenido mucha suerte. Capítulo 6. Reflexiones y despedidas. El silencio se instaló entre ellos, solo roto por las risas de los niños. Daniel no pudo evitar compararse con el hombre que estaba al otro lado del parque, el esposo de Sara. Él era todo lo que Daniel no había logrado ser, un compañero fiel, un padre amoroso, un hombre exitoso en su vida personal y profesional. ¿Cómo has estado, Daniel?, preguntó Sara finalmente, con un tono de genuina preocupación. Sobreviviendo, respondió él con un suspiro, sin querer mentirle. He tenido mis altibajos. Sara asintió, comprendiendo más de lo que las palabras decían. La vida no siempre sale como planeamos, pero siempre tenemos la oportunidad de aprender y crecer. Daniel bajó la mirada, sabiendo que las decisiones que tomó hace 10 años lo habían llevado a este punto. Me alegra verte feliz, Sara. Te lo mereces. Gracias, Daniel, dijo ella con una sonrisa triste. Espero que encuentres tu propio camino también. El esposo de Sara llamó su nombre desde la distancia, y ella se despidió de Daniel con un leve toque en el brazo. Cuídate, Daniel. Mientras la veía alejarse, rodeada por la familia que siempre soñó tener, Daniel sintió una tristeza profunda pero también una claridad que no había experimentado en años. Sabía que sus malas decisiones lo habían llevado a una vida solitaria y desafortunada, pero en ese momento también entendió que aún tenía tiempo para cambiar. Decidió que ya era hora de dejar de lamentarse y empezar a construir algo nuevo, aunque estuviera lejos de lo que había imaginado. Daniel dejó el parque con una nueva determinación, sabiendo que el primer paso hacia la redención era aceptar lo que había perdido y empezar a trabajar por lo que aún podía ganar. La vida continuó para ambos, pero con el encuentro, ambos cerraron finalmente el capítulo de su pasado, listos para enfrentar lo que el futuro les tenía reservado.